Hoy vamos a ir por 5 realidades para poder entender bien cómo es que Dios y de qué Dios restaura a la persona que está caída. Vamos a ir por 5 realidades de la vida humana, de nuestra vida. 4 de estas realidades que vamos a ver hoy tienen que ver básicamente con nosotros. Y la quinta realidad tiene que ver cómo Dios obra en las otras 4 realidades. Es decir, hay 5 realidades, 4 tienen que ver con nosotros. La quinta realidad es Dios el que cambia, es Dios el que opera en nuestras vidas para que las cosas sean diferentes. Así que vamos a la primera realidad. La primera realidad que todos enfrentamos, usted y yo, es que nos apartamos de Dios de distintas maneras. Esa es una realidad que no podemos ocultar. Yo sé que hay personas que piensan que no fallan, que piensan que no existe el pecado o la maldad, pero la realidad es que nosotros fallamos constantemente a Dios en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones también. Y esto es muy sencillo de comprobarlo. No se necesita más que un poco de sinceridad para nosotros darnos cuenta de que muchas veces fallamos. Si examinamos a conciencia nuestros actos, nos damos cuenta que fallamos con nuestros pensamientos, que a veces tenemos pensamientos inadecuados. Es fácil ver y comprobar que fallamos con nuestros actos. Le fallamos a las personas constantemente y le fallamos a Dios. Es muy fácil. O sea, por eso es importante que tengamos claro que nosotros los seres humanos tendemos a separarnos, apartarnos de la voluntad de Dios. Podemos preguntarnos cada uno de nosotros hoy, ¿cuántas veces nuestras obras o mis obras me alejan de Dios? Cada quien puede meditar en eso. Si yo no hago esto, o hago esto que daña a los demás, o hago esto que me daña a mí mismo. Esa es una pregunta que nosotros podemos hacernos. ¿Cuántas veces nosotros fallamos, nuestras obras le fallan a Dios y nos salimos de la voluntad de Dios? Otra pregunta que hoy nos podemos hacer es, ¿cuántas veces nuestros pensamientos nos alejan de Dios? Las personas tenemos una batalla interior con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos a veces nos llevan a un sitio muy diferente al que Dios quiere. Entonces nuestros pensamientos también nos alejan de Dios. Usted sabe que el no venir a la iglesia o el ir a la iglesia empieza acá en la cabeza. Cuando uno comienza, uno sabe la voluntad de Dios, ¿no? Dios sabe que debemos de ir a su templo, que debemos de ir a su casa a rendirle adoración, ¿verdad? Es algo que Dios ha dejado. Sin embargo, la mente a veces nos juega pasadas, ¿sí? Y entonces si le ponemos mucha atención a la mente, entonces la mente puede dominar nuestras acciones. Y la otra forma en que fallamos a Dios es con nuestras palabras. También podemos preguntarnos hoy, ¿cuántas veces mis palabras me alejan de Dios? Mis palabras hacia los demás, mis palabras hacia determinada situación, eso también muchas veces nos aleja de Dios. Entonces, esa es una realidad que nosotros tenemos y que enfrentamos. Esa es la primera realidad que tenemos nosotros los seres humanos. La segunda realidad tiene que ver con que muchas veces también somos víctimas de la maldad de otros. ¿No le ha pasado a usted? ¿Usted ha sido alguna vez víctima de la maldad de otros? ¿Alguien le ha fallado a usted? ¿Alguien le ha hecho a usted un daño? Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿sí? De manera directa o indirecta, las personas reciben daños de otra persona. Muy fácil de comprobarlo. Miremos nuestras propias vidas o miremos un noticiero. ¿Sí? Vemos que alguien ya mató a alguien, que otro hizo una maldad, o sea, eso estamos expuestos porque hay mucho odio y hay mucha maldad en el mundo. Entonces nosotros, a todo mundo, sea creyente, no sea creyente, todos estamos expuestos a la maldad de otros. La maldad incluye también la crítica, la burla, ¿verdad? La maldad tiene que ver con esas dos cosas también. Yo no sé si a usted alguna vez lo han criticado. ¿Alguien aquí lo han criticado alguna vez en su vida? ¿Sí?
Sí, a todos nos critican, que porque hiciste o que porque no hiciste, porque fuiste o porque no fuiste, porque eres o porque no eres. Somos constantemente atacados por la maldad de otros, ¿verdad? Y la violencia está a la orden del día. Usted lo ve todos los días, todos los días. La verdad es que son muy pocas las buenas noticias que escuchamos hoy. Casi todo tiene que ver con las malas noticias de seres humanos, ¿sí? Estar peleando y estar en choque unos con otros. La otra realidad en la que estamos todos tiene que ver con las enfermedades, ¿sí? Esa es otra realidad que nosotros enfrentamos. La pandemia es una realidad y la pandemia no ha discriminado ni color, ni raza, ni estatus social, ni nada. La pandemia ha pegado parejo, ¿verdad? Y la enfermedad es una realidad. La historia nos comprueba eso, ¿no? A lo largo de la historia hemos visto cuántas pandemias, hemos visto cuántas enfermedades, hemos visto también cuántos seres humanos han creado virus para enfermar a otros. Entonces, la realidad es que las enfermedades también es algo que acosa constantemente al ser humano. Y también las enfermedades mentales y desórdenes emocionales, ¿verdad? Es otro mal que aqueja, especialmente ahora, ¿no? En estos momentos donde hay distanciamiento social, donde toda esta situación está pasando de la pandemia, vemos cómo los casos de depresión, ¿sí? La gente está deprimida hoy en día. Ese es un problema emocional real. La gente tiene depresión, a la gente nada le contenta, la gente no encuentra satisfacción en nada ni en nadie. Siempre está ese vacío ahí, ¿no? La depresión o la ansiedad, que la gente está todo el tiempo atormentada, pensando en lo que ha de venir. Muchas veces por las malas experiencias del pasado, la gente se pone alerta todo el día y entonces está ansiosa todo el día. Y esas son realidades de hoy. Esas son realidades que hoy vemos. Y hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones emocionales, porque las cuestiones emocionales hacen que la persona realmente se vea muy disminuida en todas sus capacidades, ¿sí? Una persona que está siempre ansiosa, una persona o que está muy deprimida, sus capacidades de actuar todos los días disminuyen. Y esas son realidades que enfrentamos. Y hay una cuarta realidad también, la cuarta realidad que tiene que ver con las otras tres primeras realidades, porque todo lo anterior, todo lo que hemos hablado ya tiene que ver con nuestra humanidad, y cuando hablamos de nuestra humanidad también hablamos del pecado. Sí, las depresiones, la ansiedad, tiene mucho que ver con el pecado que entra en el mundo, que las personas vivan así, porque las personas no tienen paz, no tienen tranquilidad, ¿verdad? También las personas cuando obran mal en contra de otras personas, todo eso está relacionado también al pecado que se ha metido en el ser humano. El pecado, una de las consecuencias del pecado es que el pecado nos lleva a querer cerrar nuestros oídos a Dios y nuestros ojos también a Dios y a lo que Dios pone enfrente de nosotros. El pecado es algo así como un virus también que nos ataca, y cuando dejamos que ese virus entre a nuestra vida, entonces el pecado nos hace actuar de esas maneras. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, y todas estas condiciones de las que hemos hablado ahorita están relacionadas al pecado, porque el pecado lo que produce es muerte en las personas. Me refiero a la muerte espiritual y también a la muerte física. Sí, la muerte física también no quiere decir que cada vez que usted peque alguien se va a morir, no, pero a todos nos va a llegar ese momento. Eso es consecuencia también del pecado. Por eso la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Entre más pecado hay en nuestra vida, áreas de nuestra vida van muriendo. ¿Sí? La felicidad va muriendo, la paz va muriendo, la convivencia sana va muriendo. Porque cuando entra el pecado,
hasta eso se hace difícil. Uno no puede convivir sanamente con los demás. Si hay pecado en la vida de uno, uno no puede convivir sanamente con los demás, porque siempre está el prejuicio, siempre está la crítica, siempre está el desgano, siempre está... O sea, hay tantas cosas. Por eso la Biblia nos dice que hay una paga frente al pecado, y eso es muerte. Cuando se vive en una vida de pecado hay muerte. Y esto entonces nos lleva a la quinta realidad. Y esta quinta realidad es la más importante de todas. Por eso yo titulé el sermón de hoy que Dios restaura al caído. Porque ya vimos que todas esas realidades existen, ¿sí? Ya vimos esas 4 realidades de la vida del ser humano. Son reales. Usted las ha experimentado. Usted ha experimentado crítica, usted ha criticado también. Usted ha experimentado de repente una tristeza o de repente una depresión. Pero todas esas son consecuencias del pecado. Ahora, esta quinta consecuencia es que Dios está interesado en restaurar esas cosas en nuestras vidas. O sea, no todo está, Dios quiere restaurar tu vida en todas las áreas. Dios está dispuesto. Él quiere transformar esas 4 realidades de las que acabamos de hablar. Él quiere que esas cosas, la Biblia dice que el Señor quiere cambiar nuestro lamento en danza, en baile. ¿Sí? Eso no quiere decir que todo el día vamos a estar risa y risa y risa, pero sí va a haber algo que pocos tienen hoy en día, que es paz en su corazón. Las personas no tienen paz, para nada. Es complicado ver eso hoy en día. Hasta para ir a la iglesia las personas no tienen paz hoy en día. Luchan para ir a la casa del Señor, a encontrarse con su Señor, a estar en la comunión de los santos. Esta es la comunión de los santos, lo que la Biblia... Hay personas que pelean internamente si van o no van. ¿Por qué? Porque no hay paz. Cuando tú tienes paz, es un gozo ir a la casa. Cuando tú tienes paz, vas tranquilo al trabajo. Cuando tú tienes paz, tu familia tiene paz. Si tú no tienes paz, ¿qué vas a sembrar? O siembras paz, o siembras inquietud, o guerra, o discordia. ¿Sí? Uno es el que siembra esas cosas. Ahora, Dios quiere restaurar esas cosas. Cuando nosotros vivimos sin paz, yo no sé cómo está usted hoy de paz, o cómo estuvo esta semana de paz. O siempre le anda en la correlona, como decimos popularmente. Usted nunca tiene paz, usted nunca tiene tiempo para las cosas de Dios. Usted no tiene tiempo para su familia, para sus hijos, tiempo para ver la televisión un ratito de descanso, pero con tranquilidad. ¿Sí? O hasta a veces yo he visto que gente no tiene tiempo, pero ni para contestar una llamada telefónica. O sea, no hay tiempo para nada, pues. Nos cargamos y nos sobrecargamos y nos sobrecargamos. Ahora, Dios no quiere que usted y yo vivamos así. Yo se lo garantizo. Dios no quiere que usted viva sin paz, que usted viva corriendo todos los días, que usted viva desorganizado todos los días. Dios no quiere eso. Cuando usted vive así, usted puede declararse que está caído, porque Dios no lo creó a usted para que usted viva en esa situación, para que usted viva pendiente todo el tiempo, para que usted viva con odio, para que usted viva siempre en una situación un poco perturbadora ahí. Dios lo creó a usted para que usted viva y viva de acuerdo a la voluntad de Él y viva con paz, y que usted siembre paz a donde usted va. Si usted si usted va al trabajo, entonces usted siembra paz en el trabajo. Si usted está en su hogar, usted siembra paz en su hogar. Si usted no está haciendo eso hoy en día, si usted no tiene paz, si usted nunca tiene tiempo para nada, si a usted todo lo que hace le da un pesar, si usted está en una situación así, usted necesita ser restaurado por Dios. Si usted no oró esta mañana, usted necesita ser restaurado por Dios, porque usted no fue capaz de agradecerle a Dios que usted abrió los ojos hoy. Muchas personas hoy no abrieron sus ojos. Si usted hoy no tuvo tiempo para agradecerle a Dios por sus hijos, usted tiene que ser restaurado por Dios. Si usted hoy pensó y batalló y dudó de venir a la casa de Dios, usted necesita ser restaurado hoy. ¿Sí? Si usted no se dijo una palabra de amor con sus hijos o con su esposa o con su esposo, por lo menos un buenos días, sino que usted más bien espantó a los demás cuando se levantó, porque ya tenía cara de
enojo o de molestia o de incomodidad, usted necesita ser restaurado. Si a usted le cuesta cantar los himnos, los cantos, las alabanzas al Señor, usted necesita ser restaurado. ¿Por qué? Porque un corazón que es de Dios quiere adorar a Dios. Dios quiere que usted y yo seamos restaurados en las áreas que necesitamos ser restaurados. Si usted tiene problemas con el alcohol, usted necesita ser restaurado. Si usted tiene problemas con su carácter, usted no puede dominar su carácter, usted necesita ser restaurado. Si usted es de las personas que nunca tiene tiempo, usted necesita ser restaurado. Dios quiere restaurarlo. El evangelio que leíamos hoy en Lucas 7, del 18 al 28, vemos que Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el enviado de Dios para salvar al pueblo. Juan está pasando una situación complicada, ¿sí? Juan tiene mucha presión. Estamos hablando no de Juan el apóstol Juan, estamos hablando de Juan Bautista, ¿sí? El que hace el anuncio de la llegada de Jesús. Él está bajo presión, ¿sí? Los fariseos lo están acechando, él está tratando de que el pueblo se arrepienta, está anunciando el arrepentimiento para prepararlos, ¿sí? De eso se trata el tercer domingo, ¿sí? Preparar nuestro corazón para la llegada del Señor, recordamos la llegada del Señor. Pero él, con toda esa presión que tiene, con toda esa situación, y que él ve que como que la cosa no avanza mucho, como que hay ahí un problema, a él entra la duda. Él está anunciando a Jesús, pero él es humano como usted y como yo. Y nosotros los humanos dudamos con facilidad a veces de las cosas de Dios, ¿ve? La mente, el corazón nos juega pasadas y debemos o no acudir al llamado de Dios porque tengo A, B, C y D que hacer. Pero Juan está en una situación así. Entonces Juan le dice a dos de sus discípulos, miren, háganme favor, vayan allá con el maestro y le preguntan si él es el que ha de venir, porque yo ya no aguanto, pues esta situación está complicada acá. La gente me anda persiguiendo, me anda criticando, yo ya no estoy muy seguro porque no estoy tan seguro. Entonces manda Juan a dos de sus discípulos. Cuando llegan los discípulos, ven en ese mismo momento a Jesús, y Jesús en ese momento, cuando ve que Jesús ya sabía que iban ellos, ¿no? Y Jesús lo que hace en ese momento es que él comienza a sanar enfermedades de la gente. Jesús siempre estaba rodeado de gente. ¿Quién no quería estar al lado de Jesús? Imagínate. Y entonces él empieza a sanar, dice la Escritura, las enfermedades de la gente, los espíritus malignos, a muchos ciegos, dice que él les dio vista en ese momento. Y entonces Jesús les dice a los dos enviados de Juan, vayan de vuelta allá con Juan, que está con dudas, que está ahí ansioso, que está ahí inquieto, y díganle todo lo que han visto y todo lo que ustedes han oído. Cuéntenle que ahora los ciegos están viendo, que los cojos andan, los leprosos ya los he limpiado y los sordos ahora ya están oyendo. Los muertos, dice Jesús, los que están muertos ahora los he resucitado. Y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Juan estaba pasando una crisis como muchos de nosotros, ¿no? Hoy en día. Tienen dudas de quién es Jesús. ¿Debo ir o no debo ir a la iglesia? ¿Debo servir o no debo servir? ¿Debo orar? O ya ni siquiera me pregunto porque ya estoy tan acostumbrado a no orar que no oro. ¿Debo de escuchar, debo de hoy abrir la escritura para ver qué Dios tiene hoy para mi vida, para la familia de mis hijos, para que yo sea el cambio y no sea la persona de las 4 realidades que vimos al principio? O sea, hay personas que de verdad ni se preguntan si deben de orar en este día. ¿Sí? Hay personas que ni se preguntan, ¿será que Dios tiene algo en la palabra? No, eso ya está grave. Esa persona necesita
Súper restauración. Haz de cuenta que es como un edificio que se está desmoronando y que si no lo restauran se va a caer. Porque así pasa con la vida de nosotros. Si nuestro edificio personal no lo restaura el Señor, corremos el riesgo de que se derrumbe y terminemos hecho polvo allá abajo. ¿Sí? Y Dios está, perdón, Jesús está ahí haciendo milagros, y Juan, ahora envía a Jesús a Juan, a sus discípulos, dígale a él todo lo que está pasando, ya para que se le quiten las dudas a Juan, para que se le quiten las dudas a Juan de que Jesús era el Mesías. Solo que Jesús obra en su momento, obra en su tiempo, y a nosotros nos toca esperar el tiempo de Él con paciencia para que Él obre en la vida de cada uno de nosotros. Fíjate que dice que en ese mismo momento Jesús comenzó a hacer sanidades para que los discípulos de Juan vieran que Él era el Mesías, que Él era el Señor. Y es lindo cómo estos discípulos ahora son enviados por el mismo Jesús a testificar. Ahora mira, ellos iban a testificar lo que habían visto, ¿cierto? Ellos sabían, los discípulos de Juan el Bautista llegan con Jesús, ellos tienen una experiencia inigualable. Ellos ven a Jesús obrando milagros, abriendo oídos, abriendo boca, resucitando muertos. Ellos han visto la gloria de Dios manifestarse en la vida de otros. Ahora que ellos han visto, que ellos han tenido esa experiencia del encuentro personalmente con Jesús y han podido ver en ellos la obra de Jesús, en otros, ahora Jesús los envía como testigos, como misioneros de regreso a Juan para que vayan a anunciar. La iglesia hoy le falta eso. A la iglesia hoy le falta ser una iglesia misionera de testimonio. La iglesia tiene que ser testimonio a todos los demás, pero no podemos testificar lo que no hemos visto. ¿Por qué aquellos fueron a testificar? Porque vieron lo que Jesús hizo y creyeron y obedecieron y regresaron. La iglesia hoy no puede testificar nada porque de verdad si hacemos una encuesta, y no me refiero solo a ustedes aquí, estoy hablando de la iglesia y del Señor en general, en todas partes, dentro y fuera de estas cuatro paredes. Si hacemos hoy una encuesta, ¿cuántos hoy oraron? ¿Cuántos hoy leyeron la Escritura? ¿Cuántos hoy le dieron gracias a Dios? ¿Cuántos hoy priorizaron venir a la casa de Dios por sobre todas las cosas? Nos vamos a encontrar con un problema. Nos vamos a encontrar con un problema. Y no solo es acá. Sí, yo tengo muchos amigos pastores y me cuentan más o menos las mismas historias. Tengo amigos acá en Estados Unidos, tengo amigos en México, en Guatemala, en otros países, en Venezuela tengo muchos amigos pastores. Y esta es la batalla del pueblo de Dios hoy. Nosotros tenemos que aprender a testificar lo que Dios hace en nosotros, pero Dios lo va a hacer a través de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Si nuestra fe no se activa, nosotros no vamos a poder ser buenos testigos de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor está haciendo. Mira que Jesús, ¿qué hizo? Le mandó un mensaje contundente a Juan, ¿cierto o no? ¿Qué mensaje más contundente? Ya Juan ya no podía tener, no podía tener dudas. Y mira lo lindo del Señor. Cuando el Señor obra en la vida de una persona, Jesús no solo habla. Ese es otro problema, que las personas piensan que Jesús solo es bla, 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 regla 1, regla 2, regla 3, regla 4. No, Jesús, es cierto, el poder de su palabra está obrando. Pero Jesús no solo habla, Jesús actúa y cambia, transforma. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué acabamos de leer? Que Jesús, ¿qué? Le abrió los oídos a los sordos. Jesús no solo dijo, me gustaría que los sordos oyeran. No, Jesús les abrió los oídos a los sordos. Nosotros muchas veces estamos sordos espiritualmente, no queremos escuchar lo que Dios nos dice. Ahora, Jesús quiere abrir tus oídos.
Y Jesús lo hace. Jesús no solo habla, Jesús lo hace. Los mudos hablan. ¿Quién hizo que el mudo hablara? ¿Otro mudo? No, fue Jesús. Si tú estás enmudecido para hacer bendición para los de tu casa, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus compañeros de trabajo, para tu comunidad, para los miembros de tu iglesia, si tú estás mudo de bendición, deja que el Señor Jesús te sane. Cuando el Señor Jesús viene acá a tu corazón, a tu vida, entonces también tu lenguaje va a cambiar. Tu forma de hablar va a cambiar. Tu forma de bendecir a otros con tu boca va a cambiar. Tu forma de animar a otros va a cambiar. Hoy que oímos de la gente, ay, no sé, tal vez, eso no se va a poder, eso no se va a poder. En lugar de decir, no, vamos a poder, se puede hacer, lo vamos a alcanzar, ¿sí? O a los hijos, vas a poder salir adelante, vas a poder hacer esto, vas a poder hacer lo otro. Pero Jesús no era solo palabras, Jesús actuaba. Y eso es un ejemplo para nosotros. Nosotros no podemos vivir una vida de puras palabras sin actuación. Pero ya a los mensajeros no les quedó duda. ¿Qué duda les iba a quedar? Vieron a Jesús que abría la boca de los que no hablaban. Le quitó la sordera, sanó a los paralíticos, resucitó a los muertos. Allí eran muertos literales, muertos que estaban muertos y los resucitó. Sí. Pero Jesús quiere resucitar a los muertos también espirituales, a los muertos en vida, a los que están siempre muertos. Nada les complace, nada les parece, nada les gusta, todo les disgusta. Están muertos. Ellos necesitan restauración y el Señor Jesús está dispuesto a hacerla. No importa, voy saliendo con esto, no importa en cuál de las realidades hoy te encuentres tú. Voy a hacer un pequeño resumen de las realidades que vimos y trata tú de ver en qué realidad te ubicas hoy, ¿sí? Pero no importa en qué realidad estés, Dios quiere levantarte. Dios quiere que no te quedes en Dios puede cambiar la realidad en la que estás hoy. Quizá tú estás en la primera realidad. Voy a hacer un resumen, ¿sí? La primera realidad es que nos apartamos de Dios de distintas maneras. Yo no sé si esa es tu realidad, que te apartas de Dios constantemente. Y no me refiero a porque todos fallamos. Yo también soy pastor y fallo. Yo tengo que venir y pedirle perdón a Dios todos los días, porque yo soy humano y tengo fallas. Y Dios nos perdona. Pero otra cosa muy diferente es vivir en esa vida de pecado. Enredarse de tal forma en el pecado que vives ahí y terminas alejándote de Dios y terminas también ofendiendo o lastimando a las demás personas a tu alrededor. Ahora, si tú vives en esta realidad que constantemente o que vives una vida, prácticamente un patrón de conducta alejado de Dios, que no es un fallo como el que tenemos todos, hasta que lleguemos al cielo tendremos la perfección, pero acá estamos en esa lucha, ¿no? Pero si tú vives tu vida lejos de Dios, quiero decirte esto, como Dios quiere restaurar al caído, el Señor nos ofrece perdón en Cristo Jesús. Puedes reincorporarte, puedes recibir la bendición de Dios cuando tú crees en Jesús. Si tú vives en la segunda realidad, es decir, que eres víctima o blanco de ataques de otro constantemente, directa o indirectamente, hay personas que viven así desafortunadamente, que hay alguien que toda la vida se las está ahí martillando, ¿no? Por una o por otra, está, pero como que fuera esto un martillo, ¿no? Si tú estás pasando por esa situación y tú eres al que están martillando, ¿sí? También hay solución a eso, ¿sí? Voltea a ver a Jesús. Voltea a ver qué Jesús hizo, porque Jesús fue víctima de traiciones. Judas lo traicionó. Jesús fue víctima de habladurías de la gente.
A Jesús le dijeron, siendo Dios mismo, le dijeron, hijo del diablo. Voltea a ver cómo Jesús manejó esa situación cuando hay alguien que te está fastidiando la vida. Cuando hay alguien que te está fastidiando la vida, no trates de resolverlo como te dijo el compadre o la comadre, o como tu hígado te aconseja hacerlo, porque vas a fracasar. Vas a terminar alejándote más de Dios y vas a terminar herido. Ya de por sí te han herido y vas a terminar peor. Voltea a ver a Jesús y mira qué hacía Jesús. Sí. Mira cómo oraba Jesús. Y mira cuántas veces Jesús se quedó callado. ¿Sí? A Jesús le dijeron, si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz lo otro. El mismo Satanás cuando lo tentó en el desierto, le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate. Si eres hijo de Dios, haz no sé qué. Jesús supo responder con la palabra. Y en otros momentos, cuando lo acusaban, Jesús aprendió a guardar silencio. Si tú quieres superar esa realidad, si tú eres víctima del acoso de alguien, voltea a ver a Jesús. Ahora, si tú vives en la tercera realidad, que tiene que ver con las enfermedades, ¿sí? No solo las físicas, sino las emocionales, déjame decirte que Jesús tiene el poder para sanarlas o tiene el poder para cambiar la forma en que tú vives esa enfermedad. No siempre el Señor sana todas las enfermedades, porque la gente igual se muere. Algunas veces el Señor permite sanidades milagrosas y ¡pum! Alguien con cáncer y ¡pum! Se le quitó. A veces Dios no permite que haya sanidad. A mí me ha tocado vivir eso como pastor, de cerca y no tan cerca de mi familia. He visto morir gente amada. Que nosotros podríamos decir, o yo podría decir, no era quizá el tiempo, pero ¿quién soy yo para decir cuándo debe morir una persona? Ahora, lo que también he visto como pastor en mi ministerio, ¿sí? Es de que aún en las enfermedades que Dios nos sana, Dios puede transformar nuestra forma de ver la enfermedad y llevarnos por el camino de la enfermedad hasta nuestro encuentro con Él, que es muy diferente a caminar una enfermedad en desesperación, en angustia, en temor, y a lo mejor al final ni siquiera ir a la presencia de Dios. Aún en las enfermedades emocionales también. ¿Sí? De repente nos ponemos ansiosos. Yo he pasado por eso. Pero cuando aprendemos a poner las cosas en las manos del Señor, Él puede cambiar esa situación, esa tercera realidad también. Él está interesado en tus emociones, pero es Él. Y si vives en la cuarta realidad, ¿sí? Que tiene que ver con las otras, ¿sí? Pero que tiene que ver con el pecado en general, si estás envuelto o atrapado en un pecado específico, hay personas que quedan atrapadas en un pecado que no pueden salir. ¿Sí? Puede ser un vicio, puede ser un mal hábito, ¿sí? Hay muchas cosas que las personas están atrapadas, no pueden salir de ellas. A veces un mal hábito genera un malestar en la persona y en las de su alrededor muy grande, ¿sí? O un pecado persistente, algo que repites y eso ha traído como consecuencia un alejamiento de Dios o justificarte ante Dios echándole la culpa a los demás. Eso es muy frecuente que suceda. El Señor puede cambiar esa situación. El Señor puede obrar en la situación. Hablemos de un vicio, por ejemplo. Cuando tú te acercas a Dios de corazón, cuando tú escuchas con atención la palabra del Señor y cuando tú tienes claro que Dios puede transformar esas cosas, Dios con el poder de su santa palabra puede transformar esa situación de vicio, esa situación donde estás envuelto, que no puedes salir. ¿Sabes quiénes viven esa situación? Las personas, por ejemplo, que están en el tabaquismo, ¿sí? Que no pueden dejarlo, ¿sí? Yo tengo un amigo mío
que se fuma 22 cigarros al día. Dígame usted si no está enganchado. ¿Sí? 22 cigarros al día, es bastante. Tengo conocidos, personas que me han dicho, pastor, yo no sé qué hacer porque me gustan las dos. Ella me da esto, y esta otra me da esto. Están enganchados en ese pecado. Pero también he visto cómo Dios, cuando interviene en la vida de un ser humano, puede cambiar esa situación, puede restaurar esa situación. Así que yo te invito hoy a que te relaciones con ese Jesús, del Jesús de la Biblia, el Jesús del que hoy te estoy predicando, del Jesús del que hoy leímos. Relaciónate con ese Jesús que destapa los oídos, ¿sí? Que destapa los oídos para que oigamos su consejo y que seamos guiados por donde Él quiere. Yo te invito a que te acerques a ese Jesús que te hace hablar y que te hace hablar palabras de bendición y no de maldición para los tuyos. Palabras de bendición. ¿Sabe usted que una palabra de bendición para un hijo es mejor que maltratos? ¿Sí? Bendiga a sus hijos, bendiga usted a sus hijos, hábleles de bien, condúzcalos por el bien. Hablarle bien a los hijos es darles un buen consejo, lo que la Biblia dice, su experiencia personal frente al pecado, porque todos nosotros hemos pecado y el pecado nos enseña. Y como buenos padres somos llamados y mira, si te vas por acá, este camino te va a llevar allá. Y allá hay un barranco y te vas a caer. Vete por acá, vete por acá. ¿Sí? Así que comparta, dé testimonio, acérquese al Señor, viva bajo la voluntad de Dios. El Adviento, a eso nos invita el Adviento, a prepararnos para recibir al Señor, para recibir el nacimiento del Señor. El llamado de Juan el Bautista era: arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Ese llamado es vigente hoy. El reino de los cielos está cerca de cada uno de nosotros. El reino de los cielos, Jesús, está cerca de ti, de tu hogar, de tu familia, de tu situación. Pero tiene que haber arrepentimiento, quiere decir un cambio, un giro. Arrepentimiento no es pegarse uno en el pecho y seguimos en las mismas. Arrepentimiento es generar un cambio. Y ese cambio, el Señor es el único que lo puede realizar en nosotros. Y no te olvides de dar testimonio a los demás. Da testimonio, habla de las cosas que Dios va haciendo en tu vida. Pero para que Dios haga cosas en tu vida, tienes que tener un corazón dispuesto a Él. Que el Señor bendiga su palabra y te bendiga a ti. Amén y amén.